No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? La última gota de lluvia se deslizó por la ventana empañada del camión, uniéndose a un hilo que ya dibujaba un rastro sinuoso en el vidrio. Afuera, la Ciudad de México parecía envuelta en una cortina gris, pero lo que Ana Lucía Pérez sentía era la tormenta que rugía dentro de ella. A sus 29 años, la madre soltera apretaba la manita de Sofía, mientras la otra gemela, Isabela, de 4 años, dormía tranquilamente en su regazo. La pequeña cabeza de Isabela apoyada en su hombro, el olor a jabón y a infancia que emanaba de su cabello, era lo único que la mantenía cuerda. Pero la cordura era un lujo que estaba a punto de perder. La propietaria de su pequeña y humilde habitación en la colonia Roma ya había llamado 2 veces ese día por el alquiler atrasado. Las cuentas se acumulaban sobre el único mueble que poseía, una mesita de noche de madera barata, y con cada llamada, Ana Lucía sentía que el suelo bajo sus pies se disolvía. Mañana, quizás ya no tendría un techo para sus hijas y para ella. Y esta entrevista era su única y última esperanza. La voz mecánica del camión anunció: «Próxima parada, Zócalo». El corazón de Ana Lucía dio un salto doloroso. Era allí, a unas pocas cuadras, donde se encontraba el restaurante El Rincón del Sol. Con la amabilidad que solo una madre que necesita ser fuerte encuentra, le sacudió suavemente los hombros a las niñas. «Sofía, Isabela, despierten, mis tesoros. Tenemos que bajar. ¿Recuerdan? Mamá va a hablar sobre un trabajo en el restaurante». Sofía, siempre la más curiosa y alerta de las dos, abrió sus grandes ojos castaños y preguntó: «Mamá, ¿dónde estamos?» «Estamos yendo a una reunión muy importante», respondió Ana Lucía, mientras ayudaba a su hermana a ponerse el abrigo. Isabela, más somnolienta, se frotaba los ojos con sus pequeños puños. «¿Podemos quedarnos en casa?» La simple pregunta le oprimió el corazón a Ana Lucía. Si tan solo pudiera dejarlas con alguien de confianza, pero la vida la había privado de tales lujos. Sus padres, una vez su red de seguridad, habían cortado el contacto hacía 3 años, cuando ella se negó a revelar la identidad del padre de las niñas. Los amigos se alejaron gradualmente, encontrando su vida de madre soltera demasiado complicada para sus despreocupadas salidas a bares y cafeterías. «No puedo dejarlas solas», susurró ella con la voz quebrada. «Serán muy buenas y se quedarán calladitas, lo prometen». «Lo prometemos, mamá», dijeron las dos al unísono, y esa sincronía, aunque traía una sonrisa a su rostro, también subrayaba la soledad de su situación. El descenso en el Zócalo las colocó directamente bajo la lluvia fría de la Ciudad de México. La caminata de 2 cuadras pareció una eternidad. Ana Lucía cargaba a Isabela en sus brazos, mientras Sofía sostenía firmemente su otra mano. Sus ropas, aunque limpias y bien planchadas con una plancha prestada, delataban la falta de recursos. La blusa blanca de Ana Lucía, su única ropa de entrevista, contrastaba con la elegante fachada de El Rincón del Sol. Grandes candelabros de cristal brillaban a través de las ventanas, y dentro la visión de personas elegantemente vestidas, sentadas en manteles blancos, reforzó en Ana Lucía la sensación de que ella y sus hijas no pertenecían a ese lugar. «Mamá, parece un palacio», susurró Sofía con admiración en sus ojos. «Sí, mi amor», respondió Ana Lucía con un nudo en la garganta. «Y tal vez mamá trabaje aquí». En cuanto entraron, el murmullo de las conversaciones cesó. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier ruido. Ana Lucía sintió miradas llenas de desaprobación y asombro. Otras candidatas para el puesto de mesera, todas impecablemente vestidas, con portafolios profesionales y un aire de autoconfianza, les lanzaron miradas de desprecio.
Una rubia esbelta en un traje de sastre le susurró algo a una colega que les lanzó una mirada de desdén. El momento de humillación era palpable. Ana Lucía, sin embargo, levantó la barbilla y se dirigió a la recepción, donde una mujer de mediana edad, con el cabello corto y perfectamente arreglado, estaba sentada detrás de un letrero que decía «Sonia García, gerente». «Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Pérez. Tengo una entrevista de trabajo programada para las 14 horas», dijo Ana Lucía con la voz firme que intentaba ocultar el temblor en sus manos. Sonia García levantó los ojos de sus documentos y su expresión se endureció al ver a las niñas. «Señora Pérez», dijo ella con un tono fríamente cortante. En el anuncio no había información sobre la posibilidad de traer niños a la entrevista. «Perdón, pero no tenía con quién dejarlas. Prometo que se quedarán muy calladitas». «Esto es muy poco profesional», la interrumpió Sonia, sin ocultar su irritación. «El Rincón del Sol es un negocio serio, no una guardería. Por favor, siéntese en ese rincón. Entrevistaré a las candidatas por orden y usted será la última». Las mejillas de Ana Lucía se tornaron escarlatas, pero ella asintió y llevó a sus hijas a las sillas incómodas, sintiendo las miradas de todos sobre ellas como si fueran una plaga. Las horas se arrastraron de forma insoportable. Una tras otra, las candidatas eran llamadas, y Ana Lucía las veía salir con expresiones satisfechas o decepcionadas. Sofía e Isabela, que habían prometido ser muy buenas, ya estaban hambrientas y cansadas. Ana Lucía solo tenía un pan viejo en su bolso, que dividió entre ellas. «Mamá, ¿cuándo nos vamos a casa?», susurró Isabela, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. «Pronto, mi amor. Mamá todavía necesita hablar con la señora». Pero en el fondo de su corazón, Ana Lucía sabía que, después de un comienzo tan humillante, sus posibilidades de conseguir el trabajo eran mínimas. Eran casi las 16 horas cuando, finalmente, el peso del cansancio venció a las niñas y se quedaron dormidas, exhaustas, en el regazo de Ana Lucía. La madre sentía las piernas entumecidas por el peso de sus hijas, pero no se atrevía a moverse, temiendo despertarlas y causar más problemas. «Señora Pérez», llamó Sonia en un tono áspero, «finalmente es su turno». La frase fue interrumpida por la apertura de la puerta principal y la entrada de un hombre alto, vestido con un elegante abrigo gris oscuro. Tenía unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas y un rostro que podría ser atractivo, si no fuera por la expresión constante de cansancio y profunda melancolía. Llevaba un aura de silencio, como si el mundo a su alrededor se calmara automáticamente por respeto o recelo. «Señor Ramírez», dijo Sonia, levantándose de inmediato, su voz aduladora y educada. «No lo esperaba hoy». Daniel Ramírez asintió en saludo, pero su mirada recorrió el interior del restaurante. Observó a las mujeres elegantes en la sala de espera, pero su mirada se congeló en la esquina, donde una joven, con 2 niñas dormidas en su regazo, estaba sentada en sillas incómodas. La blusa de Ana Lucía era simple y barata, pero la dignidad frágil en su rostro llamó su atención. La imagen de una madre con hijos dormidos en sus brazos trajo de vuelta recuerdos que él intentaba enterrar. «¿Quién es ella?», preguntó en voz baja, sin apartar la mirada. «Una de las candidatas para el puesto de mesera», respondió Sonia, con clara irritación. «Muy poco profesional, trae niños a la entrevista. Estaba a punto de terminar con ella». «¿Terminar? ¿Despedirla? Bueno, yo hablaré con ella», interrumpió Daniel. Sonia se enderezó, sorprendida. «Pero usted nunca conduce entrevistas de empleados». «Hoy lo haré». Su voz no dejaba lugar a la discusión. Ana Lucía notó la sorpresa de Sonia y la mirada del hombre elegante en su dirección. Su corazón comenzó a latir más rápido. Él se acercó lentamente.
Ana Lucía intentó levantarse, pero el peso de las niñas se lo impidió. «Por favor, no se levante», dijo él, suavemente. «No quiero despertarlas». Su voz era cálida, totalmente diferente al tono de Sonia. Ana Lucía lo miró, sorprendida. «Mi nombre es Daniel Ramírez. Este es mi restaurante». «Ana Lucía Pérez», susurró, sintiendo que sus mejillas se encendían. «Le pido disculpas por esta situación. Sé que es poco profesional, pero realmente no tenía con quién dejarlas». «¿Cuántos años tienen?» «4. Son gemelas, Sofía e Isabela». Daniel observó a las niñas dormidas. «Niñas hermosas», dijo en voz baja. «Parece que confían en su madre». «Es todo lo que tienen», respondió Ana Lucía antes de pensarlo. Hubo un momento de silencio. Daniel vio en los ojos de esa mujer la soledad, la responsabilidad y la determinación de no rendirse. «¿Por qué quiere trabajar justo aquí?», preguntó, sentándose en la silla frente a ella. «Porque necesito trabajo», respondió ella sinceramente. «He estado desempleada por 4 meses. He buscado en todos los lugares, en cafeterías, bares, incluso en restaurantes de comida rápida. Siempre que descubrían que tenía hijas, que estaba sola, siempre encontraban alguna razón para elegir a otra persona». La voz de Ana Lucía temblaba de desesperación. «¿Y por qué fue despedida de su trabajo anterior?». Ana Lucía se mordió el labio. «Trabajé en un pequeño restaurante en La Condesa. El dueño me acusó de robar dinero de la caja. Era mentira, pero no tenía forma de probarlo. Me despidió sin previo aviso. Era su palabra contra la mía. Y yo no podía permitirme un largo proceso judicial. Las niñas necesitaban estabilidad, no más caos». Daniel se quedó en silencio, observando la resignación en su rostro. «¿Tiene experiencia en gastronomía?». «Sí, trabajé en total 2 años como mesera y terminé la escuela de gastronomía». La última parte se escapó de los labios de Ana Lucía como un susurro. «¿Escuela de gastronomía?». Daniel levantó las cejas, sorprendido. «Sí, pero fue hace mucho tiempo. Ahora solo necesito trabajo como mesera». En la voz de Ana Lucía resonaba una desesperación que intentaba ocultar. Sofía se movió en su regazo, murmurando algo en su sueño. Daniel miró esa escena y sintió que sus muros de indiferencia, cuidadosamente construidos, comenzaban a resquebrajarse. Esa mujer luchaba por sus hijas, así como su esposa una vez luchó por su hijo, que nunca nació. Daniel se levantó y por un momento se quedó en silencio. Llamó a Sonia, la gerente, que observaba con creciente preocupación. «Sí, señor Ramírez». «¿Tiene más candidatas para entrevistar?». «No, la señora Pérez era la última. Entonces puede irse a casa. Yo me encargo del resto». Sonia abrió la boca para protestar, pero la mirada de Daniel se lo impidió. Tomó su bolso y salió, lanzando una última mirada de desaprobación a Ana Lucía. Cuando se quedaron solos, Daniel se sentó de nuevo. «Señora Pérez, ¿puede empezar a trabajar mañana mismo?». Ana Lucía lo miró con incredulidad. «¿Perdón?». «Le ofrezco el trabajo. Salario base más un porcentaje de las propinas. ¿Le agrada?». «¿Yo? Sí, claro, pero…». Ana Lucía movió la cabeza como si intentara despertar de un sueño. «¿Está seguro? Después de todo lo que pasó hoy, es exactamente por eso que estoy seguro». Daniel miró a las niñas dormidas. «Una madre que es capaz de esperar 5 horas con sus hijas en el regazo solo para tener la oportunidad de un trabajo es alguien en quien se puede confiar». Los ojos de Ana Lucía se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró ella. «Realmente no sé cómo agradecerle». «Aún hay una cosa», agregó Daniel. «¿Dónde vive con las niñas?». «Alquilamos una habitación en la colonia Roma. No es un lugar ideal, pero tengo una propuesta.
En la parte trasera del restaurante hay un pequeño apartamento. Mi ama de llaves vivía allí, pero ha estado vacío por un año. Tiene 2 habitaciones, una pequeña cocina y un baño. Puede vivir allí con sus hijas temporalmente. Ana Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esto era demasiado bueno para ser verdad. ¿Usted está hablando en serio? No acostumbro a bromear en asuntos de negocios, respondió él, pero un destello de sonrisa brilló en sus ojos. La única condición es que las niñas no pueden interferir con el trabajo del restaurante. Claro, encontraré a alguien que las cuide, ¿verdad? En la parte trasera hay un pequeño jardín. Pueden jugar allí bajo la supervisión de los cocineros mientras usted trabaja, pero deben estar en silencio durante el servicio a los clientes. Isabela abrió los ojos y miró al hombre extraño sentado frente a ellas. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó con una voz somnolienta. «Es el señor Daniel, Isabela. Es el dueño de este hermoso restaurante. Como un palacio», añadió Sofía, que también había despertado. Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Sí, un poco como un palacio. ¿Y cuál es tu nombre?» «Sofía, pero mamá me llama Sophie. Y yo soy Isabela, pero no soy una flor del jardín», dijo su hermana con seriedad, lo que hizo reír a Daniel. «Mucho gusto en conocerlas, niñas. Vivirán aquí con su mamá». Las gemelas miraron a Ana Lucía con entusiasmo. «¿En serio, mamá?». Ana Lucía asintió, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Sí, mis tesoros, tendremos un nuevo hogar. Les mostraré el apartamento», propuso Daniel, levantándose, «para que vean si les gusta». Pasaron por el salón principal del restaurante, cerca de la elegante cocina, donde algunos cocineros se preparaban para el servicio de la noche. Todos miraron con curiosidad a la pequeña procesión. El apartamento era de hecho modesto, pero limpio y acogedor. La habitación más grande tenía una amplia ventana con vista al jardín. La más pequeña era ideal para el cuarto de las niñas. La cocina era pequeña pero funcional. «Sophie, mira». Isabela corrió hacia la ventana. «Tiene flores y una banquita aquí». «Y un columpio», añadió Sofía, señalando un viejo columpio de madera colgado de un gran árbol. Ana Lucía se quedó en el umbral de la puerta y miró a sus hijas, que por primera vez en meses parecían realmente felices. Se volvió hacia Daniel con los ojos llenos de gratitud. «¿Por qué está haciendo esto? Usted apenas me conoce». Daniel miró por la ventana a las niñas jugando. Su rostro se puso serio. «Todos merecen una segunda oportunidad, señora Pérez. Algunos de nosotros solo la esperamos por más tiempo». Había en su voz una nota de tristeza que Ana Lucía no podía entender, pero decidió no preguntar. Cada uno tenía sus secretos, sus heridas. Ella también tenía las suyas. «¿Cuándo podemos mudarnos?» «Incluso esta misma noche, si lo desea. Aquí están las llaves». Él le entregó un pequeño manojo de llaves. «Mañana a las 8 de la mañana conocerá al resto del equipo. El primer turno comienza a las 10». Ana Lucía tomó las llaves, sintiendo su peso en la mano. Eran las llaves de una nueva vida. «Señor Ramírez, no sé cómo pagarle. Por favor, solo haga un buen trabajo y cuide de estas niñas. Eso es suficiente». Esa noche, mientras Ana Lucía arrullaba a sus hijas para que durmieran en su nueva habitación, Sofía preguntó: «Mamá, ¿ese hombre es bueno?». «Sí, mi amor, creo que es muy bueno». «Entonces, ¿por qué parece tan triste?». Ana Lucía acarició el cabello de su hija. «A veces las personas buenas son tristes, Sophie, pero tal vez nuestras sonrisas lo hagan sentir mejor». Afuera, la lluvia susurraba, pero por primera vez en meses, Ana Lucía se sintió segura. Todavía no sabía que ese día lluvioso cambiaría no solo su vida, sino también la vida del solitario dueño del restaurante,
que había perdido la fe en arriesgar el corazón de nuevo. Las semanas siguientes serían la prueba de que el destino puede cambiar con un simple gesto de bondad, pero el pasado de ambos, como una sombra, esperaba su momento para aparecer. Las 3 semanas siguientes al milagro lluvioso fueron como un sueño. Ana Lucía, Sofía e Isabela se instalaron en su nuevo hogar con una sensación de paz que parecía casi irreal. El apartamento en la parte trasera del Rincón del Sol era modesto, pero era un palacio comparado con la pequeña habitación que habían dejado. Cada habitación, limpia y acogedora, era una promesa de seguridad. La habitación de las niñas, con su ventana con vista al jardín, se convirtió en un refugio de risas y juegos. Las paredes, un lienzo en blanco para la creatividad de ellas. La risa de Sofía e Isabela, que resonaba en el jardín y llegaba hasta la cocina, era la prueba viviente de que la vida de una familia puede construirse en cualquier lugar, siempre y cuando haya amor. Las gemelas florecieron. Sofía, la más curiosa y extrovertida, se hizo amiga del gato del restaurante, Pelusa, que se convirtió en su fiel compañero de aventuras. A las 2 se les podía ver en el jardín, con Sofía leyendo un libro en la sombra del columpio de roble, mientras Pelusa dormía acurrucado en su regazo. Isabela, más tranquila e introspectiva, desarrolló un cariño especial por José Pepe, el cocinero más viejo. El olor a pan dulce y caldos calientes que venía de la cocina se convirtió en el perfume de la infancia de Isabela, que adoraba ayudar a Pepe a medir la harina y batir la crema, bajo la supervisión atenta del cocinero, que decía que la risa de los niños en la cocina era la mejor de las especias. Ana Lucía, por su parte, encontró su lugar en el equipo con una facilidad sorprendente. Su trabajo como mesera iba mucho más allá del servicio. Con su educación en gastronomía, poseía una comprensión intuitiva de los platos y una forma de describirlos que encantaba a los clientes. Su memoria prodigiosa la hacía recordar las preferencias de cada cliente, y pronto algunos ya pedían específicamente que ella los atendiera. Su profesionalismo, amabilidad y naturalidad eran una fuerza magnética, pero su suerte no pasó desapercibida. «La novata tiene suerte», susurraba Patricia, la mesera más antigua, a una colega. «Vamos a ver cuánto dura esa suerte». Ana Lucía intentaba ignorar los susurros y las miradas de envidia, concentrándose en su trabajo y en la alegría de ver a sus hijas tan felices. La relación de Ana Lucía con Daniel se profundizó en una rutina que se convirtió en el ancla de su nueva vida. Todas las mañanas ella llevaba el café de Daniel a su oficina y por la tarde el almuerzo. La formalidad inicial dio paso a conversaciones más personales. Él la cuestionaba sobre las niñas, sobre lo que habían hecho en el día, sobre los planes para el futuro. Ana Lucía, por su parte, sentía una curiosidad creciente sobre el hombre detrás de esa melancolía. Veía las pequeñas sonrisas que la presencia de las niñas le arrancaba, la forma en que sus ojos se calentaban cuando hablaba sobre el restaurante o sobre la cocina. La risa de Sofía e Isabela, una melodía antes desconocida en las paredes del restaurante, llenaba un vacío que Daniel había cargado por años. En su oficina se sorprendía a sí mismo observando a las niñas jugando en el jardín, sintiendo una mezcla agridulce de felicidad y dolor, de recuerdos y de una esperanza que él había jurado nunca más sentir. La calma, sin embargo, fue abruptamente interrumpida. Una tarde de martes, la puerta principal del restaurante se abrió para una mujer que no era cliente. La doctora Fernanda Morales, una abogada de unos 40 años, con cabello oscuro y un traje carísimo, entró en el salón con la confianza de quien está acostumbrada a conseguir lo que quiere.
Se sentó en una de las mesas y pidió hablar con el dueño. Daniel, que estaba en su oficina, bajó de inmediato. «Señor Ramírez». Ella se levantó, extendiendo la mano. «Mi nombre es doctora Fernanda Morales. Represento los intereses de una persona que tiene dudas legítimas sobre la situación de una de sus empleadas, la señora Ana Lucía Pérez, y de sus hijas». A Daniel se le heló la sangre. «¿Qué dudas?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espina. La abogada sonrió fríamente. «¿Sabe por qué la señora Pérez fue despedida de su trabajo anterior? Sí, fue falsamente acusada de robo». «¿Falsamente?», la abogada ironizó. «¿Tiene usted pruebas de esa falsedad y ella tiene pruebas de lo contrario? Yo no soy la que está siendo cuestionada aquí, señor Ramírez. Mi cliente está preocupado por la seguridad de las niñas. Un restaurante es un lugar de trabajo, no una guardería. Ha verificado los documentos de la señora Pérez, su pasado, sus conexiones». Daniel se sintió acorralado. «No veo la necesidad», respondió con firmeza. «Tal vez debería, especialmente si le preocupa la reputación de su establecimiento. Algunas informaciones pueden ser desagradables, pero es mejor conocerlas antes de que la situación se salga de control». Dejó una tarjeta de presentación sobre la mesa y se fue, dejando a Daniel con un torbellino de preguntas y una creciente inquietud. Cuando Daniel regresó a la oficina, Ana Lucía inmediatamente notó el cambio en su comportamiento. La calidez y la amabilidad de antes habían sido reemplazadas por una frialdad distante. «¿Qué quería ella?», preguntó Ana Lucía con voz temblorosa. «Preguntó sobre usted y sobre las niñas», respondió Daniel sin mirarla. «¿Sobre mí? ¿Pero quién?». La incertidumbre en la voz de Ana Lucía fue suficiente para sembrar la semilla de la desconfianza en Daniel. «Ana Lucía, hay algo que debería saber, algo de su pasado que podría...». «¡No!», ella lo interrumpió rápidamente, casi con desesperación. «Quiero decir, no lo creo, no hice nada malo». Pero la nota de incertidumbre en su voz no pasó desapercibida para Daniel. Por primera vez sintió que un muro se había levantado entre ellos y que la confianza que él había depositado en ella era, quizás, demasiado frágil. Los días siguientes transcurrieron en una extraña atmósfera de tensión. Daniel se volvió más distante, aunque intentaba disimularlo. Ana Lucía notaba sus miradas más frías, las conversaciones más cortas. La tarjeta de presentación de la abogada yacía sobre su mesa como una acusación muda, y la duda, una semilla plantada, crecía en su mente. El detonante llegó un jueves por la noche. El restaurante ya se había vaciado, y Ana Lucía limpiaba las últimas mesas, mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de Pepe. «Sophie, ven con mamá», llamó, sintiendo una punzada de ansiedad cuando el silencio fue la única respuesta. Pepe salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa? No veo a Sofía». El corazón de Ana Lucía comenzó a latir descontroladamente. «Isabela, ¿dónde está tu hermana?». Isabela, sentada en el columpio, se chupaba el pulgar. Siempre hacía eso cuando estaba asustada. «No sé, mamá. Estaba aquí y luego desapareció». El pánico de Ana Lucía la hizo correr al jardín, llamando a su hija por su nombre. Pepe se unió a ella, iluminando los arbustos y detrás de los árboles con una linterna. «Sofía, esto no es divertido, sal ahora». Los gritos de Ana Lucía resonaron. Daniel, escuchando el alboroto desde el salón principal, corrió afuera y vio a Ana Lucía en pánico, buscando desesperadamente por todos los rincones. «¿Qué pasó?», preguntó. «Sofía desapareció. Estaba aquí hace un momento y ahora no». Antes de que pudiera terminar la frase, un ladrido lejano y la risa de una niña vinieron de un rincón remoto del jardín. Todos corrieron hacia allí y vieron a Sofía sentada en el césped,
junto a un Golden Retriever de un cliente habitual del restaurante. El doctor Carlos Soto, el señor con el perro, se acercó con una expresión de disculpa. «Mil perdones. Creí que lo sabía». Sophie dijo que podía jugar con Boris. Ana Lucía cayó de rodillas y abrazó a su hija, con alivio y enojo en su voz. «¿Dónde estabas? Asustaste a mamá». La niña comenzó a llorar, asustada por el tono de su madre. «El señor Carlos dijo que Boris tiene trucos nuevos. Quería verlos», explicó la niña sin entender el pánico de los adultos. Daniel observó toda la escena con creciente irritación. Las palabras de la abogada resonaban en su mente. Seguridad de los niños, ambiente de trabajo, irresponsabilidad. ¿Qué hubiera pasado si Sofía realmente se hubiera perdido? Si hubiera salido a la calle. «Esto no puede volver a suceder», dijo en voz baja pero con firmeza. Ana Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo sé, lo siento, no volverá a suceder». «Eso espero», respondió él fríamente, «porque si sucede, tendré que tomar otras decisiones». Las palabras sonaron como una amenaza. Ana Lucía sintió que el estómago se le encogía. Al día siguiente, la atmósfera en el restaurante estaba tensa. Alrededor del mediodía, un joven con traje entró en el restaurante, acercándose a Ana Lucía. «¿Ana Lucía Pérez?» «Sí, soy Gustavo Méndez, de la revista Sabores de México. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su trabajo aquí». Ana Lucía lo miró sorprendida. «No entiendo». «Hemos recibido información de que en el Rincón del Sol trabaja una mesera con una historia interesante. Madre soltera con hijas viviendo en el restaurante. Eso es un asunto privado». «Claro, pero a nuestros lectores les encantan esas historias. Del fondo del abismo a las estrellas, y sabe, especialmente cuando descubrimos ciertas circunstancias controvertidas del empleo anterior». El periodista sonrió desagradablemente. A Ana Lucía se le puso la cara pálida. «No tengo nada que decir». «Tal vez podamos hablar en un ambiente más privado», insistió. En ese momento Daniel apareció. «¿Puedo ayudarlo?» «Gustavo Méndez, periodista, estoy escribiendo un artículo sobre su restaurante y esta situación de empleada inusual». Daniel miró a Ana Lucía, que estaba pálida como una pared. «Por favor, salga de mi restaurante de inmediato». «Pero esto es un asunto de interés público». «Esta es mi propiedad privada. Por favor, salga antes de que llame a seguridad». El periodista se encogió de hombros y se fue, pero no sin una última mirada significativa a Ana Lucía. «¿Qué fue eso?», preguntó Daniel cuando se quedaron solos. «No sé. Alguien debe haberlo informado». «¿Quién? ¿Y sobre qué?». Ana Lucía abrió la boca, pero no sabía qué decir. Sintió que se estaba enredando en una mentira, pero la verdad era aún más aterradora. «Ana Lucía», Daniel tomó su mano. «Necesita decirme qué está pasando. ¿De qué se trata todo esto?». Por un momento se miraron a los ojos, y entre ellos pendía una pregunta que Ana Lucía no estaba lista para responder. «No puedo», susurró finalmente. «Todavía no». Esa noche, mientras las niñas dormían, Ana Lucía se sentó junto a la ventana y miró el jardín oscuro. Sentía que su sueño feliz estaba llegando a su fin. En algún lugar en la sombra acechaba su pasado oscuro, listo para devorar todo lo que había logrado construir. Y en su oficina, Daniel sostenía la tarjeta de presentación de la abogada y se preguntaba si no debería llamarla. La creciente presión de un pasado desconocido y la inminencia de un escándalo público se estaban volviendo más de lo que Daniel podía soportar. Su corazón, todavía de luto, se sentía amenazado por una nueva pérdida, y la duda, una serpiente silenciosa, envenenaba cada uno de sus pensamientos. Lo que Ana Lucía ocultaba era para él la punta de un iceberg que podría hundirlo de nuevo en la oscuridad. La revelación de que el hombre detrás de todo esto,
Era el padre de sus hijas, el mismo hombre que la abandonó. Era una verdad que aún tenía que ser dicha, y ella, sentada en la oscuridad de su apartamento, sabía que la hora de enfrentar su pasado estaba más cerca que nunca. El silencio en el pequeño apartamento era más pesado que el sonido de la lluvia. Ana Lucía estaba sentada en la cama de las niñas, que dormían tranquilamente, ajenas a la tormenta que se formaba en la vida de su madre. Dos maletas viejas, con los costados rasgados y el lienzo desteñido, estaban abiertas en el suelo, y Ana Lucía las llenaba con la poca ropa que tenían. Cada prenda que doblaba traía una ola de dolor. La blusa favorita de Sofía, los pantalones vaqueros remendados de Isabela, cada artículo era un recordatorio de lo mucho que habían superado y de lo frágil que era la felicidad que habían encontrado allí. Ella sentía que no tenía otra opción. La vida le había enseñado que, para proteger a quienes se ama, a veces hay que huir. Y ella sabía que para Daniel, el riesgo de continuar con ellas era demasiado grande. Las palabras de la abogada y la frialdad de Daniel en los últimos días la habían convencido de que era una carga, un problema. En algún lugar de su alma, una voz le susurraba que, para Daniel, era solo otra pérdida que estaba a punto de enfrentar, y ella no podía soportar ser la causa de ese dolor para él. Estaba a punto de cerrar la última maleta cuando escuchó un suave golpe en la puerta. El corazón de Ana Lucía dio un salto. La abrió, esperando encontrar a Pepe, pero era Daniel. No venía con la ira que ella esperaba, sino con una expresión de profundo cansancio y arrepentimiento. Sus ojos se fijaron en las maletas en el suelo. «Te vas», constató él, con la voz entrecortada. Ana Lucía asintió, con las lágrimas ya borrando su visión. «Yo no puedo quedarme, Daniel. Soy un problema para ti y para el restaurante. No quiero causar más problemas, más escándalos». «Para», la interrumpió con la voz firme. «¿Podemos hablar?» La mirada de él era una invitación silenciosa a no huir, a finalmente enfrentar lo que los atormentaba. Ana Lucía asintió. Salieron al jardín oscuro. La luna, ya visible entre las nubes, iluminaba la banca de madera bajo el viejo árbol. Se sentaron uno al lado del otro, pero un abismo de secretos aún los separaba. «Ayer actué como un completo idiota», comenzó Daniel rompiendo el silencio. «Actuaste como un jefe que está cansado de problemas», respondió Ana Lucía en voz baja, sin mirarlo a los ojos. «No, actué como un cobarde». La confesión de ella lo sorprendió. «Llamé a esa abogada, Ana Lucía. Necesitaba saber. Y descubrí algunas cosas sobre ti, sobre las niñas». El corazón de Ana Lucía se detuvo. El miedo la dominó. ¿Qué había contado la abogada? ¿Qué te dijo?», preguntó con la voz temblorosa. «Que el padre de las gemelas es Ricardo Montero, uno de los empresarios más ricos e influyentes del país, que lo escondiste de él durante 6 años, que por eso perdiste tu trabajo anterior, que alguien te reconoció y lo convirtió en un escándalo». Ana Lucía cerró los ojos. La verdad que tanto había intentado ocultar había sido expuesta. «Es verdad», susurró, la voz casi inaudible. «Y ahora te está buscando», continuó Daniel, su voz llena de cautela. «No quiero que nos encuentre», ella estalló. «Nunca quise tener nada que ver con él. ¿Por qué?». Por un largo momento, Ana Lucía se quedó en silencio. La decisión de decir la verdad parecía tan aterradora, pero la mirada de Daniel la animaba. Mirando las estrellas, comenzó a hablar, su voz un susurro frágil. «Lo conocí hace 6 años, en Cancún. Había acabado de terminar la escuela de gastronomía y trabajaba como mesera en un hotel elegante. Él estaba allí para una conferencia. Era encantador, guapo, y me decía cosas que yo quería escuchar. Hablaba de futuro, de una vida juntos. Yo era tan ingenua.
Su voz se quebró. No sabía que estaba casado, solo lo descubrí cuando quedé embarazada, y él no dudó. Quería que me deshiciera del problema. Me ofreció dinero, amenazó con destruir mi vida. Cuando me negué, desapareció. Se esfumó como si nunca hubiera existido. El nudo en la garganta de Ana Lucía se deshizo y las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Y tú diste a luz a las gemelas sola?, preguntó Daniel, con la voz tranquila pero llena de una rabia controlada. Sí, me mudé a la Ciudad de México, cambié de dirección, de número de teléfono. Pensé que estaría segura aquí, pero hace un año alguien me reconoció en el trabajo. Hubo un gran alboroto, chismes. El dueño del restaurante no quería escándalos, así que me acusó de robo y me despidió. Daniel escuchaba en silencio. Su rabia por Ricardo crecía con cada palabra. ¿Y ahora me está buscando?, preguntó Ana Lucía con miedo en su voz. Parece que sí. Esa abogada dijo que tiene ambiciones políticas. Parece que quiere arreglar su pasado. Creo que quiere sobornarte para que te calles. O tal vez quiere a las niñas. La última frase de Daniel, dicha en un susurro, confirmó el peor miedo de Ana Lucía. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó Daniel, finalmente, con la voz llena de dolor. Porque tenía miedo. Ella estalló. Miedo de que me echaras como todos los demás. Miedo de que pensaras que era un problema, un estorbo. ¿Crees que soy tan pequeña? No sé quién eres. Ella lloró abiertamente. Ahora no sé nada de ti, de tu pasado. Eres tan cerrado. No sé por qué a veces miras a las niñas con tanta tristeza. El grito de dolor de Ana Lucía resonó en el jardín. Daniel se levantó y dio unos pasos, dándose la vuelta para mirarla con los ojos brillantes a la luz de la luna. Estuve casado, dijo él en voz baja. Gabriela era mi mundo entero. Intentamos tener hijos durante 5 años. Cuando finalmente quedó embarazada, éramos las personas más felices del mundo. Compramos una cuna, pintamos el cuarto del bebé. Su voz se quebró. Gabriela murió en el 7º mes de embarazo, junto con nuestro hijo. Una noche, su corazón simplemente dejó de latir. Los médicos no pudieron explicar por qué. Ana Lucía se cubrió la boca con la mano, sintiendo el dolor de él como si fuera suyo. Después de su muerte, me encerré en este restaurante como en una tumba. No quería amar a nadie más porque no podría sobrevivir a otra pérdida. Se acercó a ella y se arrodilló frente a la banca. Entonces apareciste con las niñas, y por primera vez en 5 años quise vivir de nuevo. Escuché su risa en el jardín y pensé que tal vez la vida tenía sentido, que tal vez Gabriela quería que fuera feliz. Y cuando empecé a tener miedo de perderlas, actué como el último cobarde. Elegí la soledad porque me parecía más segura. Él tomó sus manos entre las suyas. Te amo, Ana Lucía, y amo a Sofía e Isabela. No importa quién sea su padre biológico, no importa cuán complicado sea tu pasado, quiero ser parte de su futuro. Ana Lucía lloraba ahora sin control. Todos los miedos, toda la soledad, todas las noches de insomnio, todo fluía de ella junto con las lágrimas. Yo también te amo, susurró ella. Pero ¿y si él nos encuentra? Nos enfrentaremos a eso juntos. Era la palabra juntos que ella había deseado escuchar toda su vida. Las semanas siguientes fueron como una luna de miel. Daniel y Ana Lucía se redescubrieron, esta vez sin secretos ni muros. Él le contaba sobre Gabriela, sobre el dolor que llevaba. Ella sobre los años de crianza en solitario de las niñas. Sofía e Isabela revivieron viendo a su mamá sonriente y a su papi Daniel, que ahora bajaba más a menudo de la oficina para hablar con ellas. Por la noche les leía historias en el jardín y ellas lo llamaban nuestro papi Daniel. «Mamá, ¿el papi Daniel se quedará con nosotras para siempre?», preguntó Sofía una noche. «No lo sé, mi amor. ¿Por qué preguntas?».
porque quiero que se quede y que sea nuestro papá. La pregunta de las niñas, que parecía tan simple, reforzaba el amor que sentían por Daniel y la necesidad de una figura paterna, que él, a pesar de no ser el padre biológico, llenaba a la perfección. Sus temores resultaron ser proféticos. Un miércoles por la mañana, 2 autos elegantes llegaron al restaurante. Del primero salió la doctora Fernanda Morales, la abogada conocida. Del segundo, un hombre alto y apuesto, con un traje impecablemente cortado, con cabello oscuro y la mirada confiada de quien está acostumbrado a ganar. Ricardo Montero, el padre de Sofía e Isabela. Ana Lucía estaba sirviendo el desayuno a los clientes habituales cuando lo vio. El plato se le resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo. «Ana Lucía», dijo Ricardo con calma, «qué gusto verte». No era un tono casual, era la voz de un hombre que había venido a buscar lo que quería. Daniel apareció de inmediato a su lado. «¿Desea algo?» «Ricardo Montero, creo que su novia ya le habló de mí». «Ana Lucía no es mi novia, es mi prometida», dijo Daniel, sorprendiéndose de su propia mentira. Ricardo sonrió fríamente. «Felicidades, aunque no estoy seguro de que ella le haya informado de todos los detalles de nuestro pasado en común». «Él lo sabe todo», respondió Ana Lucía, finalmente encontrando su voz. «¿En serio? ¿Y sabe que yo soy el padre biológico de estas 2 adorables niñas?» Un silencio se apoderó del restaurante. Todos los clientes dejaron de comer. «Tal vez deberíamos ir a la oficina», propuso Daniel. «Preferiría ver a mis hijas», dijo Ricardo. «Después de todo, nunca las vi porque tú no quisiste», sibiló Ana Lucía. «Esa era una situación diferente. Ahora estoy listo para asumir la responsabilidad». En ese momento, desde el jardín, llegó la risa de las niñas. Corrieron al salón, asustadas por las voces alteradas. Ricardo las miró, fascinado, viendo las pruebas vivas de su conexión biológica. «Estas son mis hijas», le dijo a la abogada en voz baja. «A tus hijas las crié yo durante 6 años», estalló Ana Lucía. «A tus hijas las alimenté yo cuando estaban enfermas. Tus hijas lloraban preguntando por qué no tenían padre, y ahora lo tienen», respondió él con calma. «¿Quién es él, mamá?», preguntó Sofía asustada. Ana Lucía se arrodilló junto a sus hijas. «Él es el hombre que ayudó a mamá a tenerlas». «¿Es nuestro papá?», preguntó Isabela entre lágrimas. El silencio que siguió fue insoportable. «Sí», dijo Ricardo finalmente, «yo soy su papá». «Pero nosotras tenemos al papi Daniel», protestó Sofía. «El papi Daniel no es su verdadero padre», respondió Ricardo suavemente. «Yo soy». Las niñas miraron a Daniel con pavor, como si tuvieran miedo de que las dejara. «Nadie se va a llevar a nadie», dijo Daniel, arrodillándose junto a Ana Lucía. «A veces, las personas tienen más de un adulto que las cuida». A Ricardo no le pareció satisfactoria esa diplomacia. «Me gustaría pasar tiempo con las niñas a solas. Es mi derecho». «No». Ana Lucía abrazó a sus hijas con fuerza. «No lo conocen, tienen miedo». «Eso cambiará». La abogada le entregó los documentos a Daniel. «De acuerdo con la decisión, el señor Montero tiene derecho a 2 horas de contacto con las niñas esta semana, en presencia de un psicólogo infantil. ¿Y si no aceptamos?», preguntó Daniel. «Entonces, el siguiente paso será el tribunal, y ahí las cosas pueden complicarse mucho más». Ricardo se inclinó hacia Sofía e Isabela. «Niñas, ¿les gustaría jugar conmigo? Podríamos ir al parque, a comer helado». «No queremos», dijo Sofía firmemente, tomando la mano de Daniel. «Queremos quedarnos con nuestro papi Daniel». Por primera vez en muchos años, Ricardo Montero escuchó la palabra «no» y no pudo ignorarla, pero en sus ojos brilló algo que no auguraba nada bueno. «Ya veremos», dijo en voz baja, saliendo del restaurante. «Ya veremos».
El silencio que siguió fue insoportable. La guerra por las niñas acababa de intensificarse y Ana Lucía, con sus hijas en los brazos y el amor de Daniel a su lado, sabía que la batalla final estaba a punto de comenzar. La noche después de la amenaza de Ricardo Montero, el aire en el apartamento de Ana Lucía estaba más pesado que el granizo. La promesa de una batalla judicial pendía sobre sus cabezas como una nube de tormenta. Las palabras de Ricardo, pronunciadas con la frialdad de un hombre acostumbrado a salirse con la suya, resonaban en la mente de Ana Lucía. Ya veremos. Y así fue. Los días siguientes fueron una pesadilla. Ricardo no se rindió. Su equipo legal, liderado por una abogada implacable, inició una campaña de intimidación. Ricardo venía al restaurante todos los días, pero no para comer. Intentaba, sin éxito, establecer contacto con las niñas, trayendo regalos caros que ellas, con la firmeza de la inocencia, rechazaban. Hablaba de la gran casa que tenía en Cancún, de viajes que podrían hacer juntos, de la vida lujosa que las esperaba. Las niñas reaccionaban cada vez peor a la presión. La tranquila Isabela comenzó a chuparse el pulgar de nuevo y se despertaba llorando por la noche. Sofía, siempre la más temperamental, se volvió agresiva. «Mi papá no abandonaría a mamá», gritaba cuando Ricardo intentaba abrazarla. «¡Mientes! Mamá dijo que lo sabías». El dolor de Ana Lucía al ver a sus hijas sufrir era insoportable. Todas las noches lloraban, preguntando si ese extraño se las llevaría lejos de mamá y de papi Daniel. «No dejaré que se las lleve», prometía ella, pero no estaba segura de sus propias palabras. Daniel y el abogado de la familia, el LIC, Marcos Guzmán, enfrentaban una dura realidad. Un padre biológico tiene derechos difíciles de impugnar, especialmente cuando tiene influencia y dinero, advirtió el abogado. Puedes adoptar a las niñas si se casan. Eso fortalecerá tu posición, Daniel, pero Ricardo seguirá siendo su padre biológico, agregó. ¿Y si quisiera luchar por la custodia total? ¿Por qué querría?, preguntó Ana Lucía. Tiene ambiciones políticas, esposa, una familia estable. La imagen de un candidato a senador que lucha por sus hijas perdidas es poderosa, pero las está tratando como accesorios en su juego político. El descubrimiento le provocó náuseas a Ana Lucía. Ricardo realmente veía a sus hijas como meros adornos. La campaña de Ricardo se intensificó. Un viernes, Pepe trajo noticias preocupantes. «Había un hombre aquí hoy cuando ustedes no estaban», dijo. Parecía un detective privado. Preguntó por ustedes, por las niñas, ofreció dinero a cambio de información. Quería saber sobre sus hábitos, sobre cuánto tiempo lleva trabajando Ana Lucía, si las niñas se quedan solas con frecuencia. Ana Lucía palideció. La maquinaria de Ricardo estaba recopilando material en su contra. El golpe final llegó a la mañana siguiente, cuando Sonia García, la exgerente, apareció con el abogado de Ricardo. «¿Le importaría una breve conversación?», preguntó el abogado. «¿Sobre qué?», preguntó Ana Lucía. «Sobre sus prácticas parentales inadecuadas. La señora García tiene testimonios de que usted deja a las niñas solas, que no las controla. ¿Y esa vez en que Sofía desapareció por media hora? ¿O cuando Isabela se quemó en la cocina? Fueron accidentes, y el hecho de que usted duerma con el dueño usando a las niñas como pretexto para quedarse en el restaurante». La humillación de Ana Lucía era total. El abogado pintó su vida como caótica, un ambiente inadecuado para menores. Daniel apareció en la puerta con una expresión furiosa, pero Ana Lucía lo detuvo. «Salgan de aquí», dijo en voz baja, con una dignidad que la hacía parecer más grande que cualquiera en la habitación. Cuando se fueron, ella se derrumbó en la silla. «Están intentando demostrar que soy una mala madre. Tal vez deberíamos separarnos, Daniel», susurró. «Tal vez, si yo no estuviera contigo,
Ellos no tendrían argumentos. No, él se arrodilló frente a ella. No voy a dejar que te rindas, no voy a dejar que nos separen. Y con un beso la convenció de luchar. La guerra se hizo oficial el lunes. Llegó una citación judicial. Ricardo Montero presentaba una petición para obtener la custodia, alegando condiciones educativas inadecuadas y falta de estabilidad. Ana Lucía sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué pasará si perdemos?», le preguntó a Daniel. «¿Y si el tribunal decide que las niñas estarán mejor con un padre rico en una casa grande que conmigo en un restaurante?» «No estás sola», dijo él. «Me tienes a mí. Si te pidiera matrimonio, ¿te casarías conmigo?» «Sí», susurró ella con la voz llena de lágrimas. «Me casaré contigo, pero no por razones legales, porque te amo y porque quiero que seamos una familia». Se besaron a la luz de las estrellas, sin saber que un hombre con una cámara acababa de tomar fotos. La guerra por las niñas estaba a punto de intensificarse aún más. El matrimonio, rápido y discreto, se celebró en el registro civil. Los testigos, Pepe y el doctor Carlos Soto. Ana Lucía llevaba un vestido simple, Daniel un traje oscuro. No hubo flores, ni orquesta, ni invitados, solo la promesa de que permanecerían juntos, en las buenas y en las malas. Cuando regresaron al restaurante, una sorpresa los esperaba. El equipo había preparado una pequeña fiesta en el jardín. Pepe horneó un pastel y Patricia, ahora su amiga, decoró las mesas con flores. Las niñas, al enterarse de que Daniel era ahora su verdadero papi, estaban encantadas. «¿Nadie nos separará?», preguntó Sofía. «Nadie», dijo Daniel con firmeza, tomándola en sus brazos. A partir de ese día, Ana Lucía se negó a ser una víctima. Ella, que había ocultado su formación, decidió usarla. En la cocina, bajo la atenta mirada de Pepe, comenzó a crear rondelles de pato con nuez de la India y salsa de miel y tomillo, caldo de frijol con costilla ahumada, filete a la milanesa con costra de nuez. Eran platos que contaban historias. «Cocina con alma», la elogió Pepe. «¿Dónde aprendió esto?» «En la escuela, pero sobre todo con mi abuela. Ella decía que cocinar no es solo comida, es contar historias». El punto de inflexión llegó con la visita de Pablo Ortega, el crítico gastronómico. El que antes había intentado escribir un artículo sensacionalista, ahora estaba interesado en la cocinera con corazón. Por insistencia de Daniel, Ana Lucía preparó una degustación. Pablo comió, concentrado, tomando notas, y cuando terminó, la miró con respeto. «Quiero escribir un artículo, no sobre sus problemas personales, sino sobre su cocina, sobre cómo alguien puede transformar platos tradicionales mexicanos en obras de arte». Y agregó: «También tengo un hijo de la edad de sus hijas. Si alguien intentara quitármelo, me gustaría que la gente estuviera de mi lado». El artículo se publicó 3 días antes de la audiencia. El título, «El tesoro escondido de la Ciudad de México», cambió la narrativa. Ana Lucía ya no era una madre pobre y problemática, sino una estrella en ascenso en la gastronomía. El día de la audiencia llegó, sombrío y lluvioso. Ana Lucía y Daniel, uno al lado del otro, caminaron hacia el juzgado civil de la Ciudad de México. Ricardo Montero, rodeado por su equipo legal, parecía el claro vencedor. La jueza, la LIC, Eliana Torres, escuchó las acusaciones de Ricardo, que pintaban a Ana Lucía como inestable e irresponsable. Pero luego, la defensa de Ana Lucía presentó sus testigos. El doctor Carlos Soto, el juez retirado, que testificó sobre el amor y la felicidad que las niñas encontraban en el restaurante. Pepe, el cocinero, que habló sobre cómo las niñas eran cuidadas por una familia entera, porque el restaurante era su hogar. La psicóloga, que aunque con un informe mixto, dejó en claro el profundo apego de las niñas a Ana Lucía y Daniel.
y el pavor que sentían al separarse de ellos. Finalmente fue el turno de Ana Lucía. Con la voz temblorosa, pero firme, habló. Ricardo es un extraño para mí, un hombre que rechazó a mis hijas incluso antes de que nacieran. Lo que el tribunal está decidiendo no es sobre dinero o sobre el tamaño de la casa, es sobre el amor. Y el amor de ellas, lo que sienten por mí y por Daniel, es la cosa más importante en el mundo. La jueza anunció un receso para deliberar. El corazón de Ana Lucía latía con fuerza. Daniel tomó su mano. Si perdemos, perderemos juntos. Cuando fueron llamados de nuevo a la sala, la jueza Lic, Eliana Torres parecía seria. El tribunal debe basarse, ante todo, en el bienestar de las niñas, comenzó. Reconoció la capacidad financiera de Ricardo, pero su aparición súbita, en el momento en que planea una carrera política, levanta dudas sobre sus verdaderas motivaciones. La jueza miró a Ricardo con desaprobación. El padre se convierte a lo largo de años de cuidado diario, amor y dedicación. El señor Daniel Ramírez demostró ser eso. Miró a Ana Lucía y Daniel. La custodia principal de las niñas permanece con la madre y su esposo. Ricardo se levantó abruptamente. «Esto es un absurdo. Soy el padre de ellas». «Usted es su donante genético biológico», respondió la jueza fríamente. «Uno se convierte en padre». La victoria era real. En el pasillo, Pepe los esperaba con Sofía e Isabela. Las niñas se lanzaron a los brazos de sus padres. «Mamá, papi Daniel», gritaron. «Las extrañamos». «Nosotras también los extrañamos a ustedes», dijo Ana Lucía, abrazándolas fuerte. «Y ahora nunca más nos separaremos». Un mes después, el Rincón del Sol celebraba una doble victoria. No solo ganaron el caso, sino que el restaurante recibió su primera estrella Michelin, en gran parte gracias a los platillos de autor de Ana Lucía. Por la noche, cuando el restaurante estaba cerrado, toda la familia se sentó en el jardín. Pepe servía sus especialidades. Las meseras reían, y Sofía e Isabela corrían entre las mesas repartiendo sus dibujos. Isabela se acercó a su mamá con un dibujo en la mano. En él estaban Ana Lucía, Daniel, las dos niñas, Pepe con una cuchara grande, el gato Pelusa y una casa que se parecía sospechosamente al restaurante. «¿Y quién es este?», preguntó Ana Lucía, señalando a una figura lejana. «Es ese hombre que dijo que era nuestro papá», explicó Isabela. «Pero está lejos, porque no vive con nosotros». «¿Y qué piensas de él?». Isabela reflexionó. «Tal vez no sea malo, pero nuestro verdadero papá es el papi Daniel, porque un verdadero papá es el que se queda». Esas palabras, de una niña de 4 años, contenían más sabiduría que todos los argumentos legales del mundo. Esa noche, sentada en la banca bajo el árbol, Ana Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Daniel. «No me siento en un cuento de hadas», dijo ella. «No, me siento mejor. Los cuentos de hadas terminan, y esta es la vida real. Nuestra vida real, imperfecta y hermosa». Daniel la besó en la cabeza, y apenas está comenzando. En las ventanas del restaurante, las luces se encendieron. Pepe se preparaba para el día siguiente, y en el pequeño apartamento, 2 niñas dormían, con todo lo que un niño necesita: un hogar, amor y la certeza de que despertarían mañana en los brazos de las personas que los eligieron para siempre. No olvides suscribirte y darle me gusta al video para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video?